Hola, ¿qué tal? Es un placer estar con ustedes. El tema que hoy les vamos a compartir, vamos a retomar la carta de Pedro y el tema lo hemos titulado Gracia significa sobriedad. El pasaje donde nos vamos a centrar es en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16 nada más. Espero, de antemano te lo comento, espero que sea un tema de edificación para tu vida. Es necesario, ya te lo expliqué en el tema pasado, la gracia es el regalo de Dios por el cual somos salvos, es la influencia divina en el corazón del creyente. Pero cuando esa gracia está, esa gracia de Dios, porque todo lo hace Dios, es para gloria de Dios. Él es el que inicia en nosotros la obra y Él es el que la perfecciona. Y entonces cuando está la gracia te lleva a que seas una persona sobria, moderada, porque una persona sobria es una persona moderada, que esté en su juicio, que esté en sus cinco sentidos. Pero vamos a verlo por el lado bíblico. ¿Qué significa sobriedad en la Biblia, en este pasaje? ¿Qué es lo que nos quiere decir el apóstol Pedro? Y espero poderlo desarrollar correctamente. Le pido a Dios ponga gracia en mí para que tú lo puedas entender también. Vamos a leer ahí las cartas de Pedro. Dice ahí: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Ok, ahora explicamos. Cuando la gracia de Dios está en nuestras vidas, la gracia nos exhorta el apóstol Pedro a que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento. Los lomos en la Biblia es aquí en la cintura, vamos a decirlo así, en el poder creativo del varón. Nosotros como mexicanos, muchas veces cuando cargamos un bulto de cemento o algo pesado, nosotros como mexicanos decimos: échatelo en el lomo, cárgalo en el lomo, acá en las espaldas. Pero en la Biblia los lomos es esta parte de aquí, el poder creativo del varón. La ilustración literal está tomada del ejemplo de la cultura oriental. Los orientales utilizaban una bata larga y ellos la fajaban para poder tener movilidad, agilidad, para poder hacer las cosas con ligereza y que no hubiera un entorpecimiento por la bata que estaba larga y a la vez que no había sido sujetada. Por eso la sujetaban con la cuerda que traen ahí mismo en la bata. Pero a nosotros nos habla de ser sobrios en nuestro entendimiento. Y cuando dice Pedro que seamos sobrios en nuestra manera de pensar, se está refiriendo a una disciplina mental, una disciplina que debemos de ejercer constantemente a nuestras vidas. Decía el apóstol Pedro, comparando con lo que dice decía Pablo, comparándolo con lo que dice Pedro. Pablo decía que él golpeaba su cuerpo, pero no lo debemos de tomar literalmente, que se laceraba, no, sino que llevaba una vida disciplinada. Su cuerpo en ocasiones pedía posiblemente cosas que van en contra de lo que Dios nos ha enseñado y él golpeaba su cuerpo. Él decía no, porque recuerda que hemos vuelto a nacer, pero va a haber una lucha dentro de nosotros entre la carne y el espíritu, y es ahí donde necesitamos esa disciplina para poder agradar a Dios. En esa disciplina, si nosotros somos sobrios en nuestra manera de pensar, porque nos dice la escritura, dice ahí, como hijos obedientes, no os
como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Ok? Hay dos etapas en la vida del cristiano, el antes y el después, antes de nacer y después de haber vuelto a nacer. Y ahora es necesario que nosotros llevemos una disciplina en nuestra manera de pensar para que podamos aplicar la palabra de Dios. Muchas de las veces puedo poner el ejemplo en el matrimonio. Al esposo se le pide que trate bien a la esposa, pero en ocasiones no lo hacemos. No estamos llevando una disciplina en nuestra manera de pensar. A la mujer se le pide que se someta a su esposo y en ocasiones no lo hace porque posiblemente no le han explicado o no lo ha comprendido, que debe de llevar una disciplina en su manera de pensar, porque recuerda que nuestras acciones es el reflejo de nuestros pensamientos. Por eso debemos de cambiar el chip, porque nuestro Señor Jesucristo también nos dice, y es algo que a todos nos confronta. Nuestro Señor Jesucristo dijo: ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Entonces el cristiano debe de llevar una vida de disciplina. Sed sobrios en vuestra manera de pensar. Que estemos entendidos de cuál es la voluntad de Dios y que nos esforcemos por llevarla a cabo, porque si no somos sobrios vamos a seguir llevando una vida de indisciplina, una vida desenfrenada. Y eso fue antes de volver a nacer, pero ahora que hemos vuelto a nacer, nuestra vida, Dios anhela que sea una vida diferente, pero nosotros vamos a poder cambiar cuando podamos entender verdaderamente la palabra. Por eso Cristo dijo también en una ocasión: conoceréis la verdad y la verdad te hará libres. Estos son temas doctrinales y es un tema doctrinal que yo espero que te sirva mucho en tu vida, que tú debes de llevar una disciplina, debes de someterte a una disciplina y cambiar tu manera de pensar, porque si no cambia tu manera de pensar, no va a cambiar tu manera de actuar. Y cuando no cambia la manera de actuar, no estamos glorificando a Dios. Por eso espero que tú lo puedas comprender. Dice ahí también: no os conforméis a los deseos que antes teníais. El versículo 14 a la mitad, la parte B: no os conforméis a los deseos que antes teníais, fíjate bien, estando en vuestra ignorancia. Pero ya no estás en ignorancia, ya no estás en tinieblas, ya ha llegado Cristo a tu vida. Cristo, por eso se le conoce como la luz del mundo. Cuando Cristo viene, entonces nosotros empezamos a entender las cosas de Dios, porque entramos en el reino de Dios y empieza a cambiar. La gracia de Dios nos lleva a un cambio. Cuando no está la gracia de Dios, la persona siempre va a seguir siendo el mismo. Dice el dicho: en el mundo, genio y figura hasta la sepultura. Pero nosotros somos hijos de Dios y es por eso que debe de haber una disciplina en nuestra manera de pensar. Y la razón de peso que nos da, con esto cierro, versículo 15: sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó? Dios. Dios es santo. Entonces nosotros, dice el dicho en el mundo, hijo de tigre, pintito. Si nosotros somos hijos de Dios, debemos de procurar caminar en obediencia a Dios, imitar a Dios. Dios es nuestro máximo ejemplo. Cristo es nuestro máximo ejemplo. Nuestro máximo ejemplo no es un ser humano normal. Yo no soy el ejemplo para nadie. Yo soy un ser humano falible. Ningún ser humano es nuestro máximo ejemplo a seguir. Nuestro máximo ejemplo a seguir como cristianos es Cristo y nada más. Y si Él es santo y Él nos llamó, entonces dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y en esta porción, cuando nos invita a ser santos en toda nuestra manera de vivir, es apartarnos de todo mal, apartarnos de pecado, porque el que nos llamó, Dios, es santo. Nosotros debemos de ser santos y debemos de apartarnos de todo pecado, de todo mal, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Tú fuiste llamado a la santidad. Eres apartado de Dios.
Entonces, si tú eres un hijo de Dios, apártate para el Señor. No te preocupes si otros no lo hacen. Si tú has vuelto a nacer, apártate para Dios. Como dice Apocalipsis, el que es inmundo sea inmundo todavía más, y el que es santo santifíquese todavía más. Espero que el tema haya sido entendible, que haya sido de edificación a tu vida. Un abrazo para todos, bendiciones.